Hola a todos, ¿cómo están? Gerald por acá, nuevamente en otra clase de educación financiera. En este caso nos toca hablar el tema de apalancamiento bancario. A muchas personas les pasa que antes de poder evaluar este punto eligen las propiedades que les gusta, pero no saben cuánto dinero les va a prestar el banco y menos aún si esa propiedad va a ser rentable para su futuro. Entonces, parte de esta clase es que puedan entender muchas de esas dudas que hoy en día me la han hecho saber en mensajes por privado y también en sus comentarios en la comunidad. Saber que aumentar la rentabilidad de la inversión inmobiliaria es esencial con apalancamiento bancario. Por eso vamos a ello. Aquí vamos a hablar del miedo a apalancarme. ¿Por qué uno tiene miedo a apalancarse? Primero que nada, definir el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es una forma de tú poder pedirle dinero prestado, en este caso al banco o a alguien, pero en este caso va a ser el banco, y que éste pueda financiar parte de esa deuda que tú vas a tener de un bien inmueble. Generalmente una propiedad uno no la puede comprar al contado porque los valores son muy grandes y yo nunca recomiendo comprarla al contado, sino utilizar el beneficio de la deuda buena y del apalancamiento. O sea, en este caso, pedirle dinero al banco y el banco me ayude a financiar ese bien inmueble. Eso es apalancarme del banco. ¿Y por qué da miedo? Es común que dé miedo, porque tomar un crédito por 25 a 30 años genera mucha incertidumbre, sobre todo entendiendo que el crédito es por muchos años. Entonces, en el común de las personas, uno asocia una deuda por muchos años a voy a estar mucho tiempo endeudado. ¿O no? Todos hemos escuchado esa frase. Generalmente el tío, el papá o el familiar te dice, pero ¿por qué lo vas a sacar a tantos años? Te vas a endeudar mucho tiempo. Pero esa no es la idea. La idea es que entiendas que apalancarte por muchos años te va a permitir de alguna manera a vivir más tranquilo mes a mes, y lo vamos a ver a continuación más adelante porque es bueno apalancarse a muchos años. Si bien suena fuerte, sobre todo cuando uno en la vida ha escuchado muchas personas que se han equivocado con la inversión inmobiliaria y que han cometido errores o lo han perdido todo o se han endeudado el doble. Así que lo bueno que quiero rescatar, como sale en esta diapositiva, es que si bien el temor por la deuda se asocia a algo malo, tienes que entender que hay deuda buena y hay deuda mala. Y aquí yo voy a hablar de la deuda buena. Y esa deuda buena es la que tú tienes que considerar para poder crecer en este negocio y obviamente sea rentable. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá hay una pregunta muy especial que muchas personas se hacen y es cómo puedo utilizar el apalancamiento financiero para hacer crecer mi patrimonio. Hoy en día me lo han hecho muchas personas y si bien la respuesta es muy sencilla. Lo más importante es saber que tienes que elegir una deuda buena y que esta deuda se maneje correctamente porque va a ser tu aliada en todo momento para poder hacer crecer tu patrimonio. Así que recuerda, deuda positiva y que se maneje correctamente. Eso es un buen apalancamiento financiero. Y acá vamos a hablar del riesgo. No todo es color de rosa. Hay cosas buenas y malas en cualquier inversión. Pero en este caso, la inversión inmobiliaria, el riesgo igual es inminente. Porque, como hablamos anteriormente, hay gente que le ha pasado que ha perdido todo o ha tenido que pagar el doble porque no hizo bien el cálculo, no sacó bien los números y no entendió cómo apalancarse de manera correcta. Pero sí tienen que saber que, como toda inversión, tiene un riesgo. Primero que nada, me gustaría hacerles entender que sin apalancamiento vas a limitar tu capacidad crediticia. No todos tenemos la posibilidad de comprar propiedades al contado y también está en todo tu derecho que no quieras apalancarte. Pero la idea de esta clase es que puedas entender que apalancarte de un banco te va a permitir que tú puedas hacer crecer tu patrimonio de manera escalonada y de manera sostenida. Porque si tú aprendes bien a hacerlo una vez, después el resto va a ser mucho más sencillo. Vamos a esta diapositiva. Acá me quiero detener un momento. ¿Cómo usar el apalancamiento? Si lo haces bien, el retorno a la inversión puede ser muy grande. Y esa frase es célebre, así que tienes que tatuártela, incorporarla en tu chip y recordar, si haces bien, el retorno a la inversión será gigante. ¿Por qué? Porque es utilizar no dinero tuyo, es utilizar dinero del banco. Si bien en ocasiones vas a poner un poco de pie, pero la mayor cantidad de financiamiento lo vas a tener del banco. Porque aquí lo que estás haciendo es conseguir dinero a un tercero a través de una hipoteca para poder generar activos de alto valor.
No poner el total y financiar parte de la inversión. Acá, súper importante estos puntos porque tú no pones todo el dinero y eso recuérdalo bien, tú pones una parte. Por eso es tan bueno este negocio, porque la mayor cantidad de dinero lo pone el banco. No poner el total y financiar parte de la inversión. Acá me quiero detener porque es muy importante, en base a un ejemplo, que entiendas que si tú estás comprando una propiedad y solo necesitas colocar el 10%, coloquémoslo en números. Tú tienes 30 millones ahorrados, pero solo necesitas 10 millones porque el resto te lo va a colocar el banco. Ese resto que te va a colocar el banco va a ser el financiamiento. Pero tú, de esos 30 millones que tienes ahorrados, lo quieres colocar todo, porque así el dividendo va a ser más chico. Pero míralo así, si tú colocas 10 millones y el resto lo financia el banco, el resto de los 20 millones sobrantes los puedes utilizar para otro negocio. Pero recuerda, reinvirtiéndolo, no gastándolo. Y esos 20 los puedes utilizar para otro 10 para otro departamento y otro 10 para otro departamento. Y te puedes hacer de 3 departamentos. Solamente con esos 30 millones, pero mucha gente a veces comete el error y coloca los 30 millones directo en una propiedad, porque el dividendo quieren que baje. Pero ¿qué es mejor? Tener 3 propiedades, quizás con un dividendo un poco más elevado, pero que a futuro, con los años, esas propiedades se rentabilicen mejor porque la elegiste bien y te permitan solventar incluso, al momento de vender una, la deuda de las 2 propiedades. Así es como funciona el negocio en grandes palabras. Es más complejo que eso, obviamente, pero lo que quiero que entiendas es que no utilices todos tus ahorros en una pura propiedad, sino que utilices parte de él para comprar tu propiedad y el resto lo utilices para poder financiar otros proyectos de inversión y así puedas seguir creciendo. Vamos a la otra diapositiva. Acá este ejemplo es muy típico y me gustaría que pusieras mucha atención. Si tienes $50.000, que son como 50 millones, claro, tú puedes comprar la casa de tus sueños. Una casa bonita, perfecto, y no tienes ningún problema. Puedes comprar la casa de tus sueños al contado, aquí como sale ejemplificado. Pero con esos $50.000, 50 millones de pesos, puedes poner el pie, este es en el mejor de los casos, para comprar cada espacio de esta casita. En este caso lo vamos a exagerar y son 9 espacios. Y tú el mismo dinero que ocupaste para comprar esta casita, lo ocupaste para comprar 9 espacios pequeños. Y estos 9 espacios pequeños te van a dar la rentabilidad para poder a futuro comprarte esa casita de los sueños o para poder mejorar tu patrimonio y después ir vendiendo cada uno de estos espacios que están acá, que podrían asemejarse a departamentos, y así esos departamentos financiar la casa de tus sueños. La idea es que entiendas que con el mismo dinero pudiste haber comprado completamente sin deuda la casa pequeña, pero también pudiste haber comprado varios departamentos pequeños de inversión. Acá lo que vemos reflejado en esta imagen, en nuestra situación actual, es que vemos una reducción en las tasas de interés. Obviamente esperamos que esta tendencia se mantenga, pero el reajuste siempre es lento. Recuerda, en la economía esto no es paroxístico, no es de la noche a la mañana, el ajuste es lento, pero sí podemos ver que ya hay una reducción en la tasa de interés y que esto se ve reflejado en los créditos hipotecarios. Pero algo que me gustaría hacer hincapié es que entiendas que las tasas a largo plazo generalmente las controla el Banco Central en Estados Unidos. Y eso es lo que va a determinar que las tasas hipotecarias acá en Chile bajen. Igual hay factores locales, pero el Banco Central en Estados Unidos, que es la Fed, es lo que permite que tú sepas, obviamente, en el tiempo, saber si van a bajar el valor de las tasas. Pero cuando tú escuchas que subió la TPM, que lo escuchamos en las noticias, en la radio, lo vemos en internet, eso solamente es a nivel local. ¿Y dónde se ve reflejado? En los créditos de consumo, en cosas pequeñas, pero no en las tasas hipotecarias. Lo que manda es el Banco Central en Estados Unidos y eso es lo que va a permitir a futuro poder proyectarte y saber que las tasas hipotecarias van a bajar. Por eso es tan buen momento de compra ahora. Como dice en este recuerdo, recuerda, si el interés baja, las hipotecas se vuelven más bajas, reduciendo el costo final de poder financiar una propiedad y mejorar la rentabilidad de las inversiones. Entonces tú dirás, mejor espero y compro después. No,
Porque ahora, si bien las tasas están un poco más altas, tú puedes comprar propiedades y obviamente con mejores condiciones. Bono pie, arriendo garantizado, tienen la posibilidad también de negociar si son usadas a valores mucho más bajos porque no hay muchos compradores y así muchos otros beneficios que voy a hablar en otros cursos, pero quédate con eso, que hoy día es un buen momento de comprar quizá una tasa más elevada y a futuro cuando la tasa baje, como ya lo vimos, ya vimos estos indicadores macroeconómicos que va a bajar, ahí es cuando tú refinancias la tasa y bajas el valor de la tasa, pero la propiedad ya la tuviste a buen... Ya, acá voy a ser muy breve porque no quiero que se queden con la matemática de esto, sino entiendan los números. Estos son indicadores. Hay muchos indicadores, pero mucha gente habla del cap rate. El cap rate es una herramienta útil para evaluar la rentabilidad inicial de una propiedad inmobiliaria, pero es importante recordar que no tiene en cuenta el apalancamiento de la deuda, ni los impuestos sobre los ingresos, pero sí puede servir como un indicador muy fácil para que tú puedas ir a una inmobiliaria o rápidamente poder sacar este número que sí va a servir para la juguera de riesgo cuando tú quieras ver si tu propiedad es rentable o no. En esta fórmula podemos ver que el cap rate es el NOI dividido por el valor de la propiedad por 100. Y acá hay un ejemplo práctico. El NOI, que es el ingreso operativo neto, por ejemplo, pensemos en una propiedad que está más asociada a la renta por Airbnb. Una propiedad de 1 millón de pesos, como podemos ver acá, que te genere 1 millón de pesos al mes por 12 meses, obviamente vamos a tener un total de 12 millones de pesos. De eso, estamos gastando unos 300.000 pesos en dividendo. Por 12 meses son 3.600.000 pesos. Y el NOI sería la resta entre los 12 millones que genero en ganancias mes a mes, menos los 3.600.000 que fueron todos los gastos que se hicieron anualmente. Y eso me dio un total de 8.400.000 pesos, que lo podemos ver acá. Voy a correr un poco mi cara. 8.400.000 pesos al año. Y en el paso 2 podemos ver que esos 8.400.000 pesos lo dividido por el valor de la propiedad, que son 50 millones. Esto es como utópico, ya no vemos propiedades de 50 millones, pero es por a modo de ejemplo y te resulte atractivo y lo entiendas de inmediato. Perdón. Acá en la fórmula podemos ver que esos 8.400.000 pesos dividido por los 50 millones lo multiplicas por 100 y te va a dar un cap rate de 16.8, lo cual es bueno. Pero este cap rate generalmente es muy bajo cuando son rentas tradicionales. Aquí lo estamos viendo en renta corta. Así que puedes hacer el mismo ejercicio, tomas tu departamento, lo divides por el valor de la propiedad, ya sabes cuántos son tu arriendo, lo multiplicas por 100 y ahí te va a dar un porcentaje. Y el otro indicador importante es el ROI. Y el ROI es Return on Investment, es el retorno sobre la inversión. Es un indicador que también mide rentabilidad, pero aquí sí va a relacionar el dinero invertido. Por ejemplo, acá en la fórmula podemos ver que el ROI es ganancia neta dividido por inversión inicial multiplicado por 100. Muy parecido a lo otro. La verdad que se parecen, pero no son iguales. Vamos al ejemplo de lo que es el ROI. Acá podemos ver un ejemplo práctico donde la ganancia neta, vamos a correr de nuevo mi cara, la ganancia neta por alquileres menos gastos operativos menos el pago de la hipoteca. Generalmente los gastos operativos acá en Chile se conocen como gastos operacionales, que tú tienes que considerarlos porque la verdad que son bastante altos. Ganancia neta tenemos, volvemos a ejemplos de Airbnb, por eso son tan altos, de 14 millones, esto estamos pensándolo de manera anual, por eso acá dice año, 14.400.000, gasto operativo 4.800.000 y pago de la hipoteca 2,5 millones. Esto es modo de ejemplo. La inversión inicial fueron 50 millones de pesos y ahora vemos esos 7.100.000, que fue toda la ganancia neta, menos el valor de la propiedad, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el ROI. También considerar que esto es para renta corta, por ende los números son muy buenos, pero después tienes que hacer este mismo cálculo con la renta tradicional, renta corta o en tu propiedad preferentemente tal. Vamos a la otra diapositiva. Aquí me gustaría hacer hincapié en los beneficios y el riesgo de apalancarse. A mí me gusta siempre hablar el yin y el yang. No todo es color de rosa.
Y las ventajas que tienes, como ya lo habíamos hablado, es aumentar la rentabilidad sobre mi capital propio. Y las desventajas son, al aumentar la deuda, aumenta la responsabilidad financiera. Por eso es muy importante también que aprendas a delegar. En el proceso tienes que aprender, obviamente, que la carga que te vas a atribuir en base a la inversión inmobiliaria, tienes que saber mitigarla. Y para eso, el proceso te lo va a dar. Cuando tú eliges una propiedad a una tasa alta y aún así a un valor alto, con seguros caros, con todo que sobrepasa el valor de tu renta, ¿qué te va a pasar? Que obviamente va a ser una mala decisión, porque la compra que hagas, si en algún momento ocurre una pandemia o que en economía se llaman cisnes negros, una pandemia, una guerra, lo que sea, eso va a generar que las tasas sufran rápidamente un golpe y lo más seguro van a subir. Si sube la tasa, ¿cómo tú sopesas esa deuda? Vemos mucha gente que está comprando propiedades por Airbnb, pero no saben si son buenas arrendarlas por renta tradicional. ¿Qué pasa si ocurre una pandemia y esa propiedad que estás arrendando por Airbnb ya no la vas a arrendar por Airbnb y vas a tener que volver a renta tradicional? Y si en renta tradicional te está dando el 10% de lo que generabas por Airbnb, obviamente vas a tener que poner mucho de tu bolsillo para poder sopesar ese dividendo. Pero eso no te lo cuentan las personas. Compra el departamento, por Airbnb te da estos números, pero nunca piensan que a futuro pueden ocurrir cosas que tengas que llevar esa propiedad a renta tradicional. Por eso es bueno evaluar la propiedad en renta tradicional y en renta corta. Y si en las dos te dan los números, es inversión segura. Después hay que ver otros indicadores que vimos acá y que también lo podemos ir aprendiendo en otras clases que voy a estar subiendo. Pero eso es importante, entender bien la propiedad que estás comprando por si en algún momento sube la tasa, ocurre cualquier eventualidad, tú estés predispuesto a saber que eso puede pasar y la inversión que estés haciendo la tengas controlada. Tienes que asegurarte que la propiedad cubra todos los gastos asociados. Si tú hoy día estás teniendo un flujo negativo, o sea, que estás arrendando la propiedad, por ejemplo, en 400.000 pesos y tu dividendo es de 700.000, entonces estás teniendo un flujo negativo de 300.000 pesos, no es una buena inversión. Tienes que tratar de netear lo más posible el arriendo con el dividendo, que queden parejos, y cuando ya queden parejos, ahí puedes decir, bien, idealmente que el arriendo quede obviamente por sobre el dividendo para que te quede un poquito de margen y así te puedas llevar dinero al bolsillo. Pero a veces puede quedar un diferencial pequeño, pero no puede ser de 300.000 pesos. La idea es que sea muy pequeño. Recuerda que en esta inversión no solo ganas por flujo de caja, ganas por amortización y plusvalía. Así que también no pienses que es una mala inversión si quedas con un pequeño margen negativo mes a mes. Vamos a la siguiente y última diapositiva. Y acá me quiero detener dónde pido crédito. Si bien el score crediticio, que es súper importante, o el credit score, o te lo pueden pintar de muchas maneras, es netamente el puntaje que tú tienes para que el banco te pueda prestar dinero. ¿Y cómo lo hago? Tienes que ser responsable con tus tarjetas de crédito. Tienes que ser responsable en no pedir créditos de consumo. Y si tienes un crédito de consumo, trata de sacarlo a la mayor cantidad de años, porque así ellos te van a evaluar mes a mes. Pero idealmente no saques crédito de consumo, no saques avance en efectivo, no te endeudes. Ponte muy bonito para el banco. Si tienes muchas tarjetas de crédito, bájale el cupo a las tarjetas de crédito. Todo eso te va a ayudar en tu juguera de riesgo. Ingresa a la página o coloca en Google deudas de la CMF y ve tu informe de deuda. Te logueas con tu clave única. Ahí tú vas a ver en qué opción estás. No meterte en DICOM, no volverte un cliente moroso. Y así te van a prestar el crédito. Pero tienes que saber que tiene que ser de acuerdo a tu renta. Por eso puse acá el ejemplo de cálculo de dividendo. Si tú hoy día rentas 1.000.000 de pesos mensual y el dividendo de la propiedad que estás viendo te genera 250.000 pesos, súper bien. Porque el dividendo tiene que ser el 25% de tu sueldo. Si el dividendo es el 25% o el 30% de tu sueldo, súper. Los bancos a veces optan por un 25, pero generalmente a veces puede ser un 30 o puede ser un 35, depende de tu perfil y del banco. Pero como media, el 25%. Si hoy día el dividendo queda en 500.000 pesos y tú ganas 1.000.000 de pesos, no te lo van a dar, porque es el 50%. Entonces tienes que buscar que la propiedad se ajuste a un dividendo, que el 25% de este sea parte de tu renta total. O sea, cada dividendo multiplícalo por 4. Si hoy día ves una propiedad y el dividendo te queda en 200.000 pesos y al multiplicarlo por 4 te da 800.000 pesos y tú ganas 800.000, ya sabes que ese es el 25% de tu sueldo. Y así puedes hacer el ejercicio
con cualquier propiedad, ¿ya? Espero te haya servido esta presentación. Si bien pueden quedar muchas dudas, es normal, no todo se puede aclarar en una presentación de unos minutos, pero sí quiero agradecerte tu tiempo, espero te haya gustado. Si tienes feedback, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte, colocar la campanita para más videos de esto y obviamente nos vemos en un próximo video de educación financiera. Que estén muy bien.